Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a calcular la resistencia equivalente en 2 puntos. Entonces el problema nos dice lo siguiente: calcule la resistencia equivalente entre los puntos A y B si cada uno de los resistores tiene una resistencia de 10 ohms, ¿no? Entonces para nuestro caso tenemos el siguiente conjunto de resistencias, de resistores, los cuales cada uno de estos resistores tiene una resistencia de 10 ohms. Lo que nos pide es encontrar la resistencia equivalente entre estos puntos. Recordemos que una resistencia equivalente es una resistencia, es cambiar todo el conjunto de resistencias por una sola, de tal forma que me dé la misma relación de voltaje y corriente eléctrica, ¿no? Entre estos dos puntos. Ok, entonces nosotros en el video anterior pues calculamos cómo podíamos encontrar la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias conectadas en serie y cuando tenemos resistencias conectadas en paralelo. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros lo que tendremos que analizar es primero qué resistencias están en serie y cuáles en paralelo, y así ir sacando resistencias equivalentes, ¿no? Hasta llegar a una sola resistencia equivalente. Entonces, en este caso, si nosotros observamos, tenemos esta estructura de resistores, este conjunto de resistores. Si nosotros observamos estas dos resistencias que tenemos aquí, estas dos resistencias están conectadas en serie. Cuando dos resistencias conectadas en serie, cuando el final de una comienza con o está conectada con el extremo de la otra, ¿no? Sin ninguna conexión intermedia entre estos puntos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos con dos resistencias conectadas en serie, lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Aquí también estas dos resistencias, esta y esta, están conectadas en serie. Por lo tanto, podemos sacar una resistencia equivalente de aquí y una resistencia equivalente de acá. Es decir, nosotros podemos transformar ese circuito que tenemos ahí, el circuito que tenemos arriba, este conjunto de resistencias que yo tengo aquí están conectadas en serie. Por lo tanto, yo puedo sacar una resistencia equivalente y conectarla de esta forma, ¿no? Una resistencia equivalente entre ellas dos, que sería esta de aquí. Y lo mismo estas otras resistencias, estas dos resistencias, lo mismo, están conectadas en serie. Por lo tanto, yo puedo sacar una resistencia equivalente, es decir, transformar este circuito que yo tengo aquí, teniendo la consideración de que están en serie, este y este están en serie, y este está en serie, ¿no? Ok, entonces este y este puedo transformar o sacar una sola resistencia equivalente, que sería esta resistencia que yo tengo aquí, ¿no? Saco una resistencia, esta resistencia que yo tengo acá, ¿no? Y estas dos resistencias en serie puedo transformarla por una resistencia equivalente, que sería una sola, ¿no? Esta de aquí. Ok, entonces recordemos cómo sacamos cuando tenemos resistores conectados en serie. La resistencia equivalente pues simplemente es la resistencia cuando están en serie. La resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2, el número de resistores que están en serie, ¿no? En este caso tenemos dos resistores en serie. Por lo tanto, esta y esta me va a dar lugar a una resistencia equivalente. Le voy a poner resistencia equivalente 1. Ajá. Y esta me va a dar lugar a, voy a poder sacar otra resistencia equivalente. Voy a ponerle resistencia equivalente 2, ¿no? Esta de aquí. Ok, entonces, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente 1? Pues simplemente, de acuerdo a las propiedades que nosotros calculamos, que nosotros encontramos en el video anterior, simplemente la resistencia equivalente de dos resistencias en serie, pues simplemente es la suma de cada una de las resistencias, ¿no? R1 más R2. En este caso, la resistencia equivalente 1 nos dice el problema que todas son de 10 ohms, ¿no? Entonces,
sería 10 ohms más 10 ohms es igual a 20 ohms. Por lo tanto, esta resistencia equivalente que yo tengo aquí es igual a 20 ohms. Entonces, ok, la resistencia equivalente 2, pues la resistencia equivalente 2 es lo mismo, ¿no? Resistencia equivalente 2 están conectadas en serie, por lo tanto sería la resistencia de esta más la resistencia de esta. Ambas valen 10, son más 10 ohms, esto es igual a 20 ohms, ¿no? Entonces la resistencia equivalente 2 también vale 20 ohms. Recordemos, la resistencia es equivalente, una resistencia equivalente cuando tenemos resistencias conectadas en serie, pues simplemente la suma de cada una de ellas, ¿no? Por nuestro problema todas valen, cada una de estas resistencias valen 10 ohms, por lo tanto 10 más 10 son 20, ¿no? Y lo mismo, 10 más 10 son 20. Ok, entonces yo ya tengo ahora mi circuito inicial, lo pude transformar en este nuevo circuito, ¿no? Este circuito, el inicial, yo lo puedo transformar en este nuevo circuito que yo tengo aquí. Ajá. Ok, donde esta es la resistencia equivalente 1 que encontré y esta de aquí es la resistencia equivalente de estas dos. Ajá. Ok, entonces aquí, si ustedes ahora observan, vamos a quitar esto de aquí. Si ustedes ahora observan, estas dos resistencias que yo tengo aquí, estas dos resistencias están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque dos resistencias están conectadas en paralelo si el extremo de cada una de ellas está unido a un solo punto y los otros dos extremos de cada una de ellas están unidos a otro punto. Es decir, estas dos resistencias, uno de sus extremos está unido a un punto y el otro de cada una de ellas está unido a otro mismo punto. Entonces en este caso tenemos que esta resistencia está conectada, estas dos están conectadas en paralelo, y lo mismo pasa con estas dos, ¿no? El extremo de cada una de ellas está conectado a un punto, llámese este, ¿no? Está conectada a ese punto, y el extremo de los otros dos extremos de cada una de ellas está conectadas a otro punto, ¿no? Es decir, yo puedo verlo, si no se ve desde aquí, puedo verlo como esta forma, ¿no? Que yo este punto de aquí pues simplemente lo arrastro, y en esta estructura es lo mismo, ¿no? Esta y esta, simplemente le doy una forma para que lo vean más claramente. Ahora sí, los extremos están conectados a un mismo punto y los otros dos extremos de estas dos resistencias están conectadas a otro punto. Por lo tanto, esta y esta están conectadas en paralelo, lo mismo que esta y esta están conectadas en paralelo. Por lo tanto, yo de aquí estas dos resistencias yo las puedo cambiar por una sola, ¿no? Es decir, aquí recuerden, aquí esta sería la resistencia equivalente 1, que es de 20 ohms, y esta es la resistencia equivalente 2, son de 20 ohms. Esta resistencia equivalente 2, resistencia equivalente 1, y esta resistencia es de 10, ¿no? Cada una. Entonces aquí esta y esta es exactamente lo mismo, no simplemente lo modifique para que se viera mejor que estas dos resistencias están conectadas en paralelo, lo mismo que esta y esta, o lo mismo que esta y esta. Ajá. Entonces, de estas dos resistencias que yo tengo aquí, yo puedo cambiar estas dos resistencias por una resistencia equivalente, que sería esta de aquí, ¿no? Esta resistencia que tenemos aquí. Estas dos en paralelo me dan una resistencia equivalente, que yo la puedo sustituir estas dos por una resistencia equivalente. Ajá. Y lo mismo, estas dos resistencias yo las puedo sustituir por otra resistencia, ¿no? Otra resistencia equivalente. Entonces, esta resistencia le vamos a poner a la resistencia esta, le vamos a poner la resistencia equivalente. Esta sería la 3, ¿no? Y esta sería la resistencia equivalente 4, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente?
nosotros recordemos que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, de esta forma, bueno, vamos a hacer bien el dibujo. Bueno, cuando tenemos la resistencia equivalente, para no estar haciendo los dibujos, la resistencia equivalente, se cumple la relación que 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más el número de resistencias que estén conectadas en paralelo. Entonces en este caso, para sacar esta resistencia equivalente de estas dos en paralelo, pues simplemente tenemos 2, ¿no? Entonces vamos a hacer un cálculo antes de empezar a hacer para ver qué pasa cuando solamente tenemos 2. Ok. 1, la suma de fracciones, ¿cómo las hacemos? Multiplicamos R1 por R2. Tenemos que multiplicar, ¿no? Vamos a ver cuando tenemos dos resistencias solamente en paralelo, ¿qué es lo que pasa? R1 para realizar esta suma de fracciones, pues multiplicamos R1 por R2 y multiplicamos 1 por R2, que será R1, 1 por R2, que sería R2. Vamos a ponerlo así para que no se confunda. Y ahorita lo como 1 por R2 son R2 más 1 por R1 es R1, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que obtengo? Que 1 entre la resistencia equivalente es igual a R2 más R1 entre R1 por R2. Ok, entonces ahora si yo le saco el inverso, yo lo que necesito es la resistencia equivalente, ¿no? Entonces de aquí la resistencia equivalente, pues simplemente invierto, va a ser R1 por R2 entre R1 más R2, ¿no? De aquí, pues si quieren despejar, este pasa para acá, este pasa para acá abajo y este está dividiendo, pasa para multiplicando, ¿no? Es decir, simplemente despejando la resistencia equivalente, encuentro que para dos resistencias que están en paralelo, la resistencia equivalente pues simplemente va a ser la multiplicación de cada una de ellas entre su suma. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí, para hacer las operaciones un poco más rápido, ¿no? Entonces, cuando tenemos la resistencia equivalente cuando tenemos dos resistores en paralelo, la resistencia equivalente pues simplemente va a ser la multiplicación de las resistencias entre la suma de ellas, ¿no? Okay, entonces ahora sí ya podemos sacar más rápido la resistencia equivalente. Ok, resistencia equivalente, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente? 3. Pues tenemos dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser su multiplicación, que son, ¿cuánto vale la resistencia de esta? Vale 10 ohms, más la resistencia de esta vale 20 ohms, ¿no? 20 ohms y dividido entre su suma. Bueno, vamos a hacerlo aquí para no estar, ahorita nada más le ponemos los valores aquí, ¿no? Vamos a resistencia equivalente 3 va a ser el producto de las resistencias, 10 ohms multiplicado por 20 ohms, ¿no? Y dividido entre la suma, 10 ohms más 20 ohms. ¿Y esto cuánto es? Estos son 200 ohms entre 30, ¿no? Estos son 200 ohms cuadrados entre 10 ohms, va a ser 200 entre 30, que son 20 entre 3, ¿no? En total nos va a dar, este 0 se va con este 0, por lo tanto solamente son, en esta parte, son 20 entre 3 ohms, es decir, la resistencia equivalente de esta resistencia es de 20 tercios de ohms, ¿no? Vamos a trabajarlo en fracciones para no estar trabajando los decimales, ¿no? Entonces,
Ok, son solamente 20 tercios de ohms, 20 sobre 3 ohms. Ok, es lo que vale esta resistencia equivalente 3, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente? La resistencia equivalente 4, que es la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente 4, pues están en paralelo, por lo tanto es la multiplicación de cada una de ellas, son 10 ohms por 20 ohms, ¿no? Estamos aquí, 10 ohms que vale esta, y esta resistencia equivalente, esta y esta vale 10 y esta vale 20, ¿no? Entonces sería la multiplicación entre su suma, 10 más 20 ohms. Si dan cuenta es exactamente lo mismo, entonces vamos a encontrar que vale 20 tercios de ohms, ¿no? 20 tercios de ohms, ok. Entonces ya sabemos cuánto vale. Esta resistencia equivalente 4 es 20 tercios de ohms. Ajá. Ok. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya tenemos ahora este nuevo circuito, ¿no? Ok, entonces nosotros observamos esta resistencia de aquí. Estas dos resistencias están conectadas en serie, ¿no? Entonces por lo tanto yo puedo encontrar una resistencia equivalente, una sola, y la resistencia equivalente es la resistencia equivalente de dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, este circuito que está aquí yo lo puedo transformar como este otro que está acá, ¿no? Donde en lugar de estas dos resistencias que tengo yo aquí, coloco una sola resistencia. ¿Cómo calculo esta resistencia? Esta resistencia va a ser la resistencia equivalente 5. Esta resistencia equivalente, ¿cuánto vale? Están conectados en serie, por lo tanto la resistencia equivalente, simplemente la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en serie, pues simplemente la suma de cada una de ellas, ¿no? Entonces la resistencia equivalente, este 5 que le denoté aquí, va a ser la suma de esta resistencia, que es de 10 ohms, más la suma de esta, ¿no? Que son 20 tercios de ohms, ¿no? Entonces si esto lo cambiamos en tercios para poder hacer la suma, serían 30 tercios, ¿no? 30 tercios más 20 son 50 tercios de ohms. Por lo tanto, esta resistencia vale 50 tercios, ¿no? Esta que nosotros tenemos aquí. Ajá. Entonces esta resistencia, recuerden, esta resistencia que tengo aquí, pues es la resistencia equivalente de estas dos resistencias que estaban conectadas en serie. Si están en serie, pues simplemente la resistencia equivalente es la suma de cada una de ellas. Resistencia esta vale 10 ohms y esta vale 20 tercios, ¿no? Por lo tanto, hacemos la suma. 10 en términos de tercios son 30 tercios, entonces ya puedo hacer la suma. 30 más 20 son 50, ¿no? Ajá. Ok. Entonces este nuevo circuito se transforma en este circuito que yo tengo aquí. Ajá. Ahora, si ustedes observan estas dos resistencias que yo tengo aquí, esta y esta, están conectadas en paralelo. El extremo de una está conectado a un punto y los otros extremos están conectadas a otro punto en común. Ajá, entonces esta y esta está conectada en paralelo. Si no se ve directamente desde aquí, pues simplemente pueden modificar tantito esta estructura, ¿no? Pasan este nodo hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y es lo que tienen aquí. Entonces ahora sí, de aquí sí se ve directamente que esta y esta y esta están conectadas en paralelo, ¿no? Por lo tanto, si están conectadas en paralelo, yo puedo cambiar estas dos resistencias por
otra sola, que sería esta resistencia aquí, ¿no? Y esta resistencia le voy a llamar la resistencia equivalente. Esta es la 6, ¿no? Esta es la 6, la resistencia equivalente 6. Ok, entonces esta resistencia equivalente 6, ¿cuánto vale? Pues es la combinación o la resistencia equivalente de dos resistencias que están conectadas en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Nosotros recordemos esta resistencia que teníamos aquí. Esta resistencia es de, acá debemos haberlo puesto para no olvidarnos. Esta resistencia que tengo aquí, esta vale 20 tercios de ohms, ¿no? Esta resistencia que cargo desde acá es esta resistencia, la resistencia que yo encontré aquí, ¿no? Es esta resistencia, esa vale 30, 20 tercios de ohms, ¿no? Ok, entonces esta resistencia que yo tengo aquí, la resistencia equivalente 6, es la combinación o la resistencia equivalente de dos resistencias que están conectadas en paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente pues simplemente va a ser la multiplicación. ¿Cuánto vale esta resistencia? Esta resistencia nosotros encontramos que valía 10, ¿no? Esta no la hemos ocupado, entonces la resistencia vale 10 ohms, multiplicado por esta resistencia que es de 20 tercios, ¿no? Entre su suma, 10 más 20 tercios de ohms. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale esta resistencia? Entonces son 20 por 10 son 200 tercios, y dividido entre lo mismo, estos son 30 tercios más 20 son 50 tercios, ¿no? 10 más 20 tercios, cambiamos los 10 en tercios, son 30 tercios, más 20 son 50 tercios. Ok, entonces si hacemos la ley del sándwich, este 30 se va a ir con este 3, se va a ir con este 3, entonces solamente me queda igual a 200 entre 50. Estos dos ceros se van, son 20 entre 5, entonces solamente me queda 4 ohms, ¿no? Entonces esta resistencia vale 4 ohms. Entonces vamos a pasar todo esto que hicimos en esta parte y solamente dejamos aquí. Esta es la resistencia equivalente 6, que va a ser de 4 ohms, ¿no? Entonces ahora, si nosotros observamos, ya tengo esta resistencia equivalente que valía 4 ohms. Y si observan ahora en este nuevo circuito, ¿qué es lo que pasa? Estas dos resistencias están conectadas en serie. Estas dos resistencias están conectadas en serie. Recordemos, esta resistencia que tenemos aquí es la resistencia, esta, ¿no? Esta resistencia equivalente 5. Vamos a ponerla aquí para no ir olvidando qué es lo que tenemos. Entonces esta que tenemos aquí es la resistencia equivalente 5, que vale 50 tercios, ¿no? 50 tercios de
de ohms. Ajá. Ok, entonces estas dos resistencias están conectadas en serie, si se ve. Ajá. Entonces automáticamente yo puedo cambiar estas dos resistencias o sustituir estas dos resistencias por una nueva resistencia equivalente que sería esta de aquí, ¿no? Esa resistencia equivalente le voy a llamar resistencia equivalente 7 y va a ser la resistencia equivalente entre estas dos. Estas dos están conectadas en serie, por lo tanto la resistencia equivalente 7 pues simplemente es la suma de estas dos, ¿no? ¿Cuánto vale? 50 tercios más 4. ¿Y esto cuánto es? Si convertimos estos ohms, vamos a ponerlo bien de forma correcta aquí, ¿no? Son 50 tercios de ohms más 4 ohms. Ok. Si convertimos el 4 en tercios, tendríamos que son 50 tercios de ohms más 4 por 3 serían 12 tercios, ¿no? Entonces serían 50 más 12 son 62 tercios. Ajá. Son 62 tercios. Y entonces esta resistencia equivalente, la resistencia equivalente 7, que es esta resistencia equivalente de estas dos resistencias que están en serie, entonces simplemente es de 62 tercios, ¿no? Ok, entonces por último, ahora sí, estas dos resistencias son o están conectadas en paralelo, por lo tanto yo puedo cambiar estas dos resistencias por una sola, ¿no? Una resistencia equivalente. Ahora sí, la resistencia equivalente, la total vamos a ponerle, ¿no? Y ahora sí la última, por lo tanto esta resistencia equivalente, ¿cuánto es? Es una resistencia equivalente de dos resistencias que están conectadas en paralelo. Por lo tanto, ya nosotros vimos que cuando tenemos dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente de esta va a ser el producto, que es esta resistencia es de 10, ¿no? Hemos trabajado esa resistencia, no la hemos tocado, son resistencias que viene desde el principio, es esta resistencia, ¿no? Vale 10. Ajá, entonces es el producto, que son 10 ohms multiplicado el producto de las dos, y esta resistencia vale 10 y esta vale 62 tercios. El producto entre su suma, entonces son 10 ohms más 62 tercios de ohms. El producto de esto son 620, ¿no? 620 tercios. Y de este, ¿cuánto es? El 10 lo convertimos en tercios, son 30 tercios más 62 son 92, ¿no? 92 tercios. Entonces este 3 se va a ir con este 3 y nos queda que la resistencia equivalente total le llamamos, aquí le ponemos la de total, va a ser de 620 entre 92. Ajá. Si nosotros le sacamos, si dividimos el 620 entre 4, nos queda
155, ¿no? Serían 310. Si le sacamos la mitad, a la mitad de 310 son 155. Son 155. Y si a 92 lo dividimos entre 4, son 20, a la mitad son 46, ¿no? Y le sacamos otra vez a mitad, serían 23, ¿no? Ajá. 26, no, 23. Y la mitad son 46 y entonces la cuarta parte son 23. Ok, entonces serían 155 entre 23, ¿no? Entonces si quisiéramos tomarlo como ha sido en decimales ya para conocer el valor de esta en la parte decimal, pues simplemente serían 6.7 ohms. $6.7 ohms, es decir, esta resistencia equivalente 6 vale 6.7 ohms, y esta es la resistencia equivalente. Ahora sí que me estaban pidiendo, ajá, es decir, yo puedo cambiar. Conclusión, yo puedo cambiar quitar toda esta parte que tenemos aquí, y en lugar de tener todas estas resistencias de 10, de 10, de 10, de 10, de 10, yo puedo cambiarla por una sola resistencia. ¿De cuánto? De 6.7. Ajá. Este circuito que yo tengo aquí, este que está aquí, yo lo puedo cambiar por otro circuito con una resistencia equivalente, donde esta resistencia vale 6.7 ohms y me va a dar la misma relación voltaje corriente eléctrica que todas estas resistencias, ¿no? Conectadas en esta forma. ¿Okay? Entonces aquí lo importante pues es ir analizando, viendo cuáles resistencias están en serie, en paralelo, e ir reduciendo, ¿no? Ir reduciendo nuestro circuito hasta llegar a una sola resistencia equivalente. Claro, cuando se pueda, ¿no? Hay ocasiones en que simplemente llega uno a una parte en el que no están conectadas ni en serie ni en paralelo, entonces ahí pues ya lo que se ocupa es las reglas de Kirchhoff, ¿no? Entonces, cuando se pueda hacer un análisis de puras resistencias que están en serie o en paralelo, pues esta parte nos sirve bien, ¿no? Les comento, en ocasiones no se puede, se llega a una parte donde o no están ni en serie ni en paralelo, entonces en esa parte pues la resistencia equivalente pues ya no nos el método de esta parte pues ya no nos funciona, ¿no? Tendríamos que aplicar otra metodología. Para eso están las leyes de Kirchhoff, que igual en algún próximo video pues las veremos, ¿no? Bueno, pues espero que se haya entendido. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y recuerden, ánimo, bye.